Hola mi gente, hoy vamos a arreglarle los frenos de pastilla de nuestra bicicleta. Yo voy a frenar y el freno de adelante no frena nada. Miren, les muestro para que vean que no frena nada. Yo voy a presionar aquí y miren, aún así se presiona la pastilla, pero no frena nada. Esto y otras cositas más les voy a enseñar para que todos puedan arreglarlo de una forma fácil y económica. Pero primero, me vine aquí a una tienda local para ver el costo de los frenos, así que vamos a evaluar las cosas. ¿Cuánto cobras por poner las pastillas en los frenos? Montado y graduado le puedo cobrar 8 soles. Bueno, para ir directo al grano y sin mucho rodeo, la opción más económica es comprarse un par de frenos de pastillas. Sí, como le escuchan, va a salir mucho más económico comprarse unos nuevos que gastar dinero comprando las pastillas que lleva su tipo de freno. Y si no tienen la posibilidad de comprarse uno nuevo, obvio que tienen que buscar entonces la opción de cambiar las pastillas. Y es que un par de tacos nuevos le va a salir solamente en 27 soles, que ponerse a comprar las pastillas antiguas que llevaba su bicicleta les puede salir de 30 hasta incluso 50 soles, que lo he visto por ahí, señores. Así que es mucho mejor. Además, aquí ya te vienen ya el par de tacos que están más modernos incluso de los que ya tienes tú antiguamente en tu bicicleta. Así que va a ser siempre un ganar-ganar. Para esto lo único que van a necesitar, señores, es una llave Allen de 5 milímetros. Todo solamente con esta llave, no hace falta más nada. Este tornillo, que es el cable que viene del freno, solamente lo tienes que aflojar un poquitico porque, como puedes ver, ya el cable sale. Ahora, lo próximo que vamos a sacar, este tornillito del lado de acá, fíjense, y este de aquí, y ahí ya van a poder extraer por completo el freno delantero. Ya va a salir completamente el taco de freno. Ya ven, ya lo sacamos por completo. Este es el antiguo. Ahora, para sacarle el cable, lo jalamos suavecito hacia arriba y listo. Aquí tenemos el taco antiguo. Solamente ahora nos queda poner el nuevo. Pero antes de ponerlo, quiero que vean estos, que yo me he quedado también sorprendido. Miren los tacos viejos. Miren qué gastadas estaban las pastillitas estas rojitas de acá. Y miren las pastillas del taco nuevo. Ven el ancho que tienen esta, que es el nuevo. Y miren estas viejas aquí gastadas. Ya estaban pidiendo, por favor, cámbiame. Lo único que tenemos que fijarnos es en la posición donde están los tacos de freno. Y estos taquitos tienen que estar dentro de esta parte metálica que trae nuestra bicicleta. Fíjense, tienen que entrar por aquí. Esta ranurita que tiene, engranar. Aquí ven. Fíjense bien. Ahí. Ya ven cómo engranó, entró justito. Ahora lo último que queda es poner los tornillitos aquí, caballero. Esto es algo que no tiene nada del otro mundo, es bien fácil y sencillo. Aquí ven cómo tiene que funcionar. Fíjense cómo el taco de freno ya presiona el fierrito. Ven que anteriormente no cerraba. El próximo paso es ajustar los tornillitos que vamos encontrando aquí, que tiene nuestro freno, este del lado de aquí y este del lado de aquí abajo. Estos dos tornillitos tienen que ajustarlos muy bien porque recuerden que los frenos es una parte muy importante que nos asegura el tránsito en la vía en nuestra bicicleta. Ahí quedó, firme y seguro. La última parte, que es la parte de poner el cable, lo tenemos que introducir por esto que tiene un agujerito por acá. Si les pasa igual que a mí, que tienen la puntica así toda abierta, cogen la punta y una pinza y le dan así al mismo sentido en el que ya está hecha ya el cable. Listo, aquí está. Ahora lo introducimos por el agujerito y ya tiene que pasar fácilmente. Ahí está, ven, qué linda. Esta parte tiene que engranar aquí y ahora esta puntita la tienen que meter por el lado de acá. Y ahora esta parte sí es cuestión de presionarlo hacia arriba y estirar. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver qué tal quedó. El primer freno. Miren, ya como... Miren, nada más a presionarlo, ya hay tranca ya, que no hay quien avance esto, se queda ahí trancadísima. Recuerden que al principio no caminaba, ahora miren, nada más lo toco y ya quedó ahí trancado. Este quedó bien. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el de atrás, que aquí lo podemos encontrar, que miren, wow, qué empolvado está esto, señores. Está ya bien viejito, ya ha rendido lo suficiente. Recuerda, si prefieres ver este video en inglés, solo tienes que hacer clic en la tarjetita de arriba o buscar el enlace en la descripción. Para poner el freno trasero es igual, hacemos que las pastillitas entren dentro del disco metálico. Ven, que la ranura que esté ahí, que entre por ahí. Y ya, solamente ahora queda ponerle los tornillitos. Después que ajustamos todos los tornillitos, solo queda ponerle el cable del freno y lo pasamos por este tornillito también, que quede ahí bien ajustadito. Fíjense que cada uno
lo mismo el freno delantero como el freno trasero tienen una muequita, es decir, para que por aquí pase el cable, ¿ok? Además de una grandela con orejitas para que el cable entre correctamente. Listo, mi gente, ahora vamos a probar la bicicleta. Aquí haciendo la primera prueba de los frenos nuevos que acabamos de poner. Aquí vamos a probar el freno derecho, que es el de adelante, ¿ven? Sí frena, frena en seco. Vamos a probar el izquierdo, que es el freno de atrás, que es este. Vamos a bajar primero, ya. Izquierdo. Al momento se siente la diferencia de al principio, lo nuevo, caballero. Si lo quieren ajustar, lo único que tienen que hacer es venirse aquí y ajustar un poquitico más el cable para que quede más apretado, es decir, subir esto más hacia arribita y ya va a quedar un freno más rápido. Así que mi gente, hasta aquí todo por hoy, y si quieren ver cómo terminamos y arreglamos nuestra bicicleta, les recomiendo que se suscriban al canal para que vean cómo dejamos esta bicicleta nueva, linda y a buen costo, sin gastar mucho dinero. Nos vemos en el próximo video, caballeros, y recuerden que esto es arreglo de todo gracias a papá. Dios los bendiga. Tengo los frenos antiguos que los voy a guardar por si alguien me dice en los comentarios que le gustaría saber cómo cambiar este tipo de pastillitas de freno. Así que nada, los leo en los comentarios y hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan aprendido entonces a cómo cambiarle los frenos de su bicicleta.